Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre, qué maravilloso es poder dirigirnos a ti en este nuevo día y darte gracias. Gracias con todo nuestro corazón. Dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Es la gratitud la que nos permite entrar a tu presencia. Es la gratitud y es la adoración la llave que nos permite entrar en el secreto tuyo. No es la queja, no es la amargura, no es el odio, no es el rencor, es la gratitud. Y sí que hay gratitud en nuestro corazón cada vez que meditamos en tu fidelidad, porque siempre has estado ahí con nosotros, aunque muchas veces nosotros hayamos sido infieles. Gracias porque desde antes de nacer pensaste en nosotros, y cuando nos traes a este mundo siempre has cuidado de nosotros y nada nos ha faltado. Nos has provisto todo lo que necesitamos, nos has defendido de nuestros enemigos, nos has instruido a través de tu palabra, nos has fortalecido cuando nos ha faltado la fe. ¿Cómo no amarte, mi Señor, y cómo no darte gracias? Alguien dijo en alguna ocasión: sabrás que Dios es lo más importante en tu vida cuando Él sea lo único que te quede. Y realmente es cierto. Cuando lo único que nos queda es Dios, entonces entenderemos que Él es lo más valioso, que Él es lo más importante en nuestras vidas. A veces no entendemos lo que pasa, pero cada cosa que ocurre, aquellos que te aman, dice la palabra del Señor, obra para bien. Aunque ahora no entendamos lo que está ocurriendo, sabemos, mi Señor, que tú estás trabajando, tú no paras, y tú eres superior a nosotros. A veces quisiéramos entenderlo todo, cómo tú operas, por qué permites que ocurran cosas en nuestra vida, pero tú sabes lo que haces. Solo te pedimos que nos permitas estar confiados en tu sabiduría, en tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Permítenos confiar en que tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Gracias, y tú no vas a permitir que nada malo nos pase. Hoy venimos a tu presencia con alegría, con gozo en nuestro corazón, y nos postramos ante ti, alabándote, bendiciéndote, exaltando y glorificando tu santo nombre por este nuevo día y por esta nueva oportunidad que nos regalas. Venimos sedientos de tu palabra, ansiosos de poder escucharte, listos para recibir el consejo tuyo. Muchísimas gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos aquí en esta mesa y ser invitados por ti cada mañana, ser instruidos en tu santa y bendita palabra. Pido en el nombre poderoso de Jesús que la bendición tuya nunca falte sobre nosotros. Bendice esta familia de Verdades Eternas, amado. Prospérales de una manera sobreabundante, no solo económicamente, sino en todas las áreas de su vida. Bendícelos en su entrar, bendícelos en su salir, mi Señor. Séllalos bajo el pacto de tu sangre bendita, y que esa obra que comenzaste a hacer en nosotros tú la perfecciones. Eres bienvenido a este lugar, mi precioso y amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amigos, qué privilegio estar de nuevo con ustedes en esta nueva jornada y en esta nueva oportunidad que el Dios de los cielos nos brinda para poder encontrarnos y para poder
sumergirnos en el río de su Espíritu y seguir siendo edificados a través de su santa y bendita palabra. Me alegra que haya amanecido bien. Quisiera saber dónde están ustedes, que dejen sus comentarios, sus intenciones de oración para estar intercediendo por ustedes, para estar orando por ustedes. Lo hacemos cuando no estamos al aire, también estamos orando por ustedes, pero quisiéramos saber por qué quieren que estuviéramos orando en el día de hoy. Contentos y felices de tener esta oportunidad de dirigirnos de nuevo a todos ustedes, invitarles para que nos ayuden a seguir compartiendo esta transmisión, este mensaje con otros, porque estamos plenamente convencidos que Dios nos quiere usar como instrumentos en sus manos para bendecir a aquellas personas que tal vez hoy se levantaron sin ánimo, sin ganas de continuar, de seguir adelante. Que el Señor sea trayendo fortaleza a nuestras vidas. Algo que ministraba el Señor antes de llegar aquí al programa era que muchas veces Dios te lleva y meditando cuando el pueblo de Israel se encuentra con ese mar, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que encontrarme con ese obstáculo grande? ¿Por qué el Señor no me lleva por otro camino distinto donde yo no tenga que enfrentar a Faraón y a los enemigos que permanentemente se levantan contra mí? Y algo que el Señor me decía es que muchas veces el Señor te lleva por aguas turbulentas porque sabe que tus enemigos no saben nadar. Es sencillo eso. Claro, si usted empieza a ver cuando Israel logra pasar y las aguas de nuevo cubren, dice que Faraón y su ejército, todo pereció en aquellas aguas. Y a veces uno no entiende, ¿por qué Dios me mete por aquí, por este lugar? ¿Acaso no hay un mejor camino para mí? ¿Por qué yo tengo que enfrentarme con estos obstáculos? ¿Por qué yo tengo que pasar por estas pruebas? Y a veces son necesarias. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó con Lázaro? El Señor le dijo, mira, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo que este hombre vivió tenía como propósito manifestar la gloria de Dios en su vida. Y sus hermanas tendrían que aprender acerca aquella lección tan importante. Y a veces nosotros también tenemos que ser enfrentados a situaciones que nos parecen adversas, a situaciones que nos parecen difíciles de superar, pero sencillamente Dios las usa como oportunidades para manifestar su gloria. Yo quiero decirle algo en el nombre del Señor Jesucristo en este día, que usted está a punto de ver la manifestación de la gloria de Dios en su vida. Ya no es su gloria, ya no es la gloria del médico, ya no es la gloria de aquella persona que puede hacer algo por usted, ya no es la gloria de usted mismo, es la gloria poderosa de Dios para su vida. Yo lo creo con todo el corazón, así que no se asuste si hay un mar delante suyo, si hay un Jordán, si hay un obstáculo, porque sencillamente son oportunidades para que Dios se glorifique, y así pasó con todos. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años con una enfermedad y se encuentra con Jesús y en un instante el milagro ocurrió. Esto que el problema que ella tenía sirvió para glorificar el nombre de Dios, y así pasó con muchos casos en la palabra del Señor, y lo que está pasando con su vida no será la excepción. Así que hoy lo motivo para que se levante, para que se sacuda de toda preocupación, de toda angustia, de todo temor, y que confíe en Dios. Él sabe lo que está haciendo. Por eso el apóstol Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada es nada. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Un abrazo fraterno a todos los que ya están conectados. Estamos listos entonces para recibir la bendita palabra del Señor. Hable con Dios ahí donde está. Dígale, Señor Jesús, ¿sabes una cosa? Tengo hambre y sed de ti. Dice tu palabra, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y por eso estoy aquí, porque tengo sed. Tengo mucha sed de tu palabra. Quiero seguir siendo instruido o instruida en tu palabra. Así que permite que mi corazón esté dispuesto para que esta palabra pueda dar fruto abundante al 100%. Una sola palabra tuya bastará. Y yo creo que esta es la palabra que yo estoy necesitando para ese milagro. Eres bienvenido, mi Señor. Habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. La gloria solo para ti. Amén. Hoy el título del mensaje que vamos a estar compartiendo, y entramos en nuestra serie de... nos vamos a centrar en las parábolas que Jesús enseñó. ¡Wow! Cuánto poder, cuánta revelación, cuánta sabiduría hay en estas enseñanzas de Jesús. De manera que si las
predicaciones que hemos recibido en tiempos atrás han sido maravillosas, ungidas y especiales. Imagínense cuánto poder podrán tener las enseñanzas que Jesús compartió cuando estuvo en este mundo. Entonces vamos, a partir de este tiempo, a enseñar acerca de las parábolas de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? Hoy vamos a hablar acerca de ese tema, no escondas tu talento. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 24 y 25, dice la palabra: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aunque en el Antiguo Testamento el talento era una unidad de medida de peso utilizado entre los judíos, entre los griegos y los babilonios, la palabra talento se utiliza con frecuencia en forma figurada, así que los talentos se deben entender principalmente como dones sobrenaturales conferidos por el Espíritu Santo. De allí la doble intención al explicar Jesús este mensaje a su pueblo, ya que, aunque era verdaderamente una moneda, también representaba un don o una habilidad. Mateo, capítulo 25, verso 14, por favor. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como el hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Lo primero que encontramos en este relato es que el amo dividió sus bienes entre sus siervos. Y hago énfasis en la parte donde dice sus bienes, sus siervos, lo que nos deja claro que tanto los bienes como los siervos eran de aquel hombre. Cuando nosotros comprendemos que los talentos que tenemos no son nuestros, sino que le pertenecen a Dios, y que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, tendríamos cuidado, mis amados, de la manera como vamos a administrar los talentos que Dios nos confió. Así comienza Jesús diciendo que este hombre les entregó sus bienes a sus siervos. Que los dones y los talentos sean de Dios y no de nosotros, significa que debemos administrarlos correctamente y con mucha sabiduría, porque tarde o temprano nos van a pedir cuenta de ellos. Esto también nos enseña que los talentos son prestados y nosotros simplemente somos administradores. Dicho eso, vamos al libro de Primera de Pedro. ¿Qué les parece? Capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, enseña la palabra: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Qué bendición! Es saber que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros dones.
La Escritura nos asegura una variedad de dones que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia para su edificación, para ministrar a otros. Miremos Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8, y allí nos habla de algunos dones. Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿sabía usted que el servir es un don? Sí. Pero la gente a veces no quiere estos dones, ¿verdad? Quiere los dones donde tú predicas, echas fuera demonios, tienes don de lenguas. Pero el servicio es un don, también importante. Me encanta porque la Biblia dice que Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. Es un don maravilloso que casi no nos gusta usar, pero el servir es un don. Dice, o el que enseña en la enseñanza. Enseñar la palabra de Dios también es un don. Dios nos ha dado ese don. ¿Qué más dice el verso 8? El que exhorta en la exhortación. La exhortación también es un don de parte de Dios. El que reparte con liberalidad. O sea, la persona que es generosa, la generosidad, el que reparte y da a otros también tiene un don. El que hace misericordia con alegría, el que extiende misericordia también es una persona que está ejerciendo el don que Dios le dio. Ok. Estos dones ayudan a que la obra del Señor crezca y se desarrolle a la madurez. El Espíritu Santo nos ha dado dones para que juntos logremos usarlos dentro del cuerpo de Cristo. Le hago una pregunta en este día. ¿Conoce usted el don que Dios le ha dado? ¿Sabe usted que Dios le ha dado dones? Hay mucha gente que no sabe que tiene dones. La palabra don es un regalo. Dones de parte de Dios, Dios nos ha dado. Si vamos a madurar en el Señor y ser efectivos en nuestro llamado, debemos administrar bien los dones, los talentos y las habilidades que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Dios nos ha dado dones. El problema es que muchos de nosotros no sabíamos que tenemos dones. Cuando yo no conocía al Señor me dijeron, ¿cuál es su don? Yo dije, don Humberto, pero porque no sabía que se refería a los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 10. Primera de Corintios. Esto es bueno, porque el Señor nos está abriendo los ojos y nos está permitiendo entender que hay sobre nuestra vida bendición. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y los dones que Dios nos ha dado son eternos y son un regalo que tenemos y que a veces no nos percatamos de ello. Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 10. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Dice, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría también es un don. Dice, a otro palabra de ciencia también es un don, según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro fe por el mismo Espíritu. La fe, ¿sabía usted de la capacidad de creer y confiar aún en medio de la adversidad? ¿Es un regalo de Dios? La fe es un don del Espíritu Santo, es un regalo que Dios nos dio a nosotros. ¿Qué más dice? Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Orar por los enfermos y que los enfermos sanen es un don. Y dice también, a otro el hacer milagros. El hacer milagros es un don. A otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas, dones del Espíritu Santo. Si vamos a llegar a ser buenos administradores de los dones que Dios nos dio, debemos primero comprender que tenemos dones, ¿verdad? Y que estos dones no son para gloria nuestra, son dados para edificación de otros, no para esconderlos. Otros serán beneficiados
de la gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Sabía usted, y por eso le digo compartan esta transmisión, ¿sabía usted que hay personas que en el día de hoy necesitan ser ministrados por los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros? Sí. Me pregunto, ¿estamos dispuestos a usar los dones que Dios nos confió para el beneficio de otros? Esto es lo que determina si somos buenos administradores o no, la manera como administramos los dones que el Señor nos dio. Si no estamos usando nuestro don, entonces estamos deteniendo el crecimiento y la madurez espiritual de la iglesia, del cuerpo de Cristo en general. El creyente que madura y crece es aquel que entiende que él vive para otros, no para sí mismo. La realidad es que Dios nos ha dado de su gracia, no para el beneficio propio, sino para el beneficio de los demás. A manera de testimonio, y lo cuento con humildad, Dios, entre los muchos dones que me dio, está el don de enseñar la palabra. ¿Qué hubiese pasado si Humberto Cancio, es decir, yo, decido esconder el talento porque tuve miedo? ¿Qué pasa? De seguro, hoy día, no estuvieran muchas personas siendo edificadas en la palabra de Dios. Muchos, lamentablemente, no usan el don de enseñar la palabra que Dios les dio. No porque no tengan ese don, es porque no lo usan. O lo usan mal. ¿Cómo así? Un ejemplo típico. Personas que no se dejan usar por Dios para predicar la palabra porque les da miedo, les da pena, pero sí se dejan usar por el enemigo para predicar en contra de otros, para murmurar en contra de otros. Es que el chisme no es un don de Dios. El estar hablando y murmurando de otras personas no es un don de Dios, pero la gente lo hace. Tienen el don, pero lo usan mal. Está, por ejemplo, el que se le dio el don de cantar para que alabara y adorara el nombre del Señor, terminó cantándole al licor y a la inmoralidad sexual. Tienen dones, pero los usan mal. Lo otro que vemos en la parábola de los talentos es que este hombre del cual Jesús habló no les entregó sus talentos por igual a todos, no. A unos les entregó más y a otros menos. Miremos Mateo, en el capítulo 25, en el verso 15, dice la palabra, Mateo 25, 15. Porque este hombre que estaba dando los talentos, que es un prototipo de Dios, es sabio, Dios es sabio. Y dice, a uno dio 5 talentos, y a otros 2 talentos, y a otro 1 talento. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y uno se pregunta, ¿es que acaso este hombre de la parábola estaba haciendo acepción de personas? Si no era así, ¿por qué a uno les dio más talentos que a otros? Según la narración de Jesús, a uno le dio 5 talentos, y a otros 2 talentos, y a uno 1 talento, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Si se da cuenta, este hombre le dio a cada uno de acuerdo a sus capacidades. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él jamás nos dará una responsabilidad mayor a nuestra capacidad de resistencia. Así que,
Si Dios le dio a usted talentos, es porque Dios sabe que usted puede desarrollar sus talentos. A veces una mujer o un hombre sienten que su vida no tiene importancia o que no tiene sentido. Dios, en cambio, nos llama a valorar los dones que hemos recibido, sea en lo material, sea en capacidades, sea en oportunidades, para hacerlos fructificar. Dios no quiere que seamos siervos inútiles o perezosos. Ya sea una mujer ama de casa, hacendosa y en su hogar, utilice sus dones. O un buen negociante de valores, Dios llama a prepararnos. Estos también son buenos frutos para rendir cuentas al Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios 10, 13 dice la palabra: Iglesia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo interesante de esta parábola que Jesús contó es que un día aquel hombre que entregó sus bienes a sus siervos regresó a pedir cuentas de la manera como habían sido administrados esos bienes. Aunque se demoró mucho en venir, aquel hombre seguía teniendo buena memoria y vino a reclamar sus dividendos, y aquí se pone la cosa buena. Mateo 25, del 19 al 23, dice la palabra: Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. El que recibió 5 talentos, trajo otros 5 talentos. En otras palabras, los multiplicó el doble. Lo mismo ocurrió con el que había recibido 2 talentos, también ganó otros 2 talentos más. Y ambos, tanto al que le dieron 5 como al que le dieron 2, fueron galardonados, fueron premiados, fueron bendecidos. El título que recibieron por haber administrado correctamente los bienes que habían recibido de parte de Dios fue buen siervo fiel. Esa fue su graduación. Y no solo eso, sino que fueron colocados en lo mucho. Porque fueron fieles en lo poco, también serán colocados en lo mucho. Y entraron en el gozo del Señor. ¡Qué tremenda enseñanza se esconde aquí! Estos hombres fueron probados con pequeñas responsabilidades, y como fueron hallados fieles, se les recompensó con mayores responsabilidades ahora. Ellos fueron llevados a un nivel superior. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos estar encima y nunca debajo? Y el pueblo dice, amén. ¿Cuántos quieren ser cabeza y no cola? Amén.
¿Cuántos quieren ser puestos en lo mucho y no en lo poco? ¿Cuántos quieren asumir mayores responsabilidades? Queremos ganar más, queremos ser más bendecidos, queremos recibir más dones, más talentos. Pero cuando se nos confió lo poco, no supimos valorarlo. No fuimos fieles en eso poco que recibimos de parte del Señor. Yo le digo a las personas, estén muy atentos. Porque hay gente que se empieza a quejar de la situación económica que están viviendo. Yo recuerdo a alguien que me llamó un día y me dijo, mire, por favor, ore, porque mi hija no tiene empleo. Y oramos por el empleo de la hija y Dios en su infinita misericordia respondió y le dio el empleo. Y esa persona al cabo de un mes me estaba llamando otra vez diciendo, mire, yo le pido otro favor. Órele a Dios para que le quite el empleo a mi hija, porque es que allá tiene mucho trabajo. La verdad, ella llega muy cansada a la casa. Y yo digo, no logro comprender esto. Y hay personas que tienen su trabajo, tal vez no están ganando mucho, pero todos los días se levantan a renegar del trabajo sin darse cuenta que fueron colocados en lo poco con la intención el Señor de llevarlos a lo mucho, pero cuando fueron probados en esa pequeña responsabilidad, perdieron el examen. Usted tiene que ser fiel en lo poco. Si usted tiene un trabajo, si usted tiene una empresa y empieza a renegar de esa empresa por lo poco que gana, por lo poco que recibe, por lo poco que le entra, usted está maldiciendo su propia bendición. Aprenda a ser agradecido en lo poco y Dios le asegura en su palabra que será colocado en lo mucho. No pretenda ser colocado en lo mucho si usted no aprendió a ser fiel en lo poco. Sea fiel en lo poco. Sea agradecido en lo poco. Les conté de los panes y los peces. Había una multitud hambrienta. No sabían qué hacer. ¿Hay algo para comer? No, hay unos pocos panes y unos pocos peces. Mira cómo hablaron de lo poco que tenía. Menospreciaron. Pero cuando Jesús toma lo poco, la gran lección que les enseñó a ellos y también a nosotros es, ¡hey! Esto no es poco. No hablen mal de lo poco que tienen, sean agradecidos con lo poco que tienen y el milagro ocurrirá y Dios da gracias. El Señor Jesús da gracias por eso poco. Y empezó a ocurrir el milagro. Empezaron a salir panes y peces y todos fueron saciados. Tan saciados que al final sobraron 12 cestas. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es importante ser agradecido en lo poco. Cuando usted se levanta cada mañana a renegar porque no tiene plata, es que porque no le alcanza, y se pone triste porque no le va bien, usted no está siendo fiel en lo poco. Usted tiene que entender en este día que muchas veces eso poco es la plataforma, es la cuota inicial para lo mucho que Dios tiene para su vida. Pero tiene que aprender a ser fiel. Lo que ahora hagas con lo poco que tienes determinará lo mucho que mañana tendrás. Lo voy a repetir. Lo que ahora hagas con lo poco que tienes determinará lo mucho que mañana tendrás. Aprende a ser agradecido con lo poco que tienes. Yo no tengo nada, yo estoy sola en la vida. ¿Cómo que estás sola? ¿Acaso Dios no está con usted? Yo no tengo ni para comer, solo huevo con pan. Por lo menos tiene huevo con pan. Denle gracias a Dios por todo. Aprenda a ser agradecido en lo poco. Estos hombres fueron diligentes en aquello que se le confió. El que recibió 5 talentos, multiplicó sus talentos. ¿Por qué? Porque fue agradecido y porque fue responsable y porque fue diligente con lo poco que tenía. Vuelvo y se lo repito. Mire, Dios jamás le va a colocar a usted en lo mucho ni le va a bendecir más hasta el día que usted no aprenda a dar gracias por lo poco que tiene. Es decir, si le llega un peso al bolsillo, dele gracias. El día que usted aprenda a dar gracias, no por 100,000 pesos, sino por 1 peso, ese día Dios le colocará en lo mucho. Ahora miremos qué hizo el siervo que recibió un solo talento. Uno solito. Mateo, capítulo 25,
verso 24 y 25. Ay, si hay gente que se queja por todo, es terrible escuchar a la gente quejarse por todo. Mateo, capítulo 25, verso 24 al 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento. Mire lo que dijo este hombre, mire lo que dijo, escuche. Yo no sé si usted ha escuchado personas que hablan así. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Al ser un talento, un solo talento, no una responsabilidad tan grande que Dios le había confiado a este hombre, su Señor esperaba recibir un resultado similar o superior a los siervos que fueron diligentes. Pero este siervo que recibió un talento, empezó fue con una gran cantidad de excusas. Es que conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Y yo te digo, si conocías que era un hombre duro que ciega donde no sembraste, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Entonces, pura mentira. Es que eres un hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, bla, 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 bla. Así que tuve miedo y preferí esconder el talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Por lo menos no lo perdí. Felicítame. Hay gente que tiene tanto talento. Tiene talentos. Pero no los usan. Porque les da miedo. Y por no usarlos, empiezan a padecer necesidad, siendo que tienen la bendición en sus manos. Yo recuerdo un episodio cuando llegaron a cobrarle los impuestos a Pedro. Cuando llegan a cobrarle los impuestos a Pedro, como le llegaron a cobrar a usted los recibos de la luz hoy, o está pensando cómo pagar el agua, impuestos. Lo primero que Pedro hace es, voy a donde está Jesús, porque eso es lo que uno hace, Señor, en oración, y la gente va a la oración, y eso no es que esté mal. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me regales un empleo, el mejor empleo, que abras puertas, aleluya, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y me quedo esperando a ver cuándo llega el empleo, o cuando me llaman al teléfono para contestar, mire, ya ha sido contratado. Eso esperaba Pedro. Y Pedro fue a donde tenía que ir, a donde Jesús, y todos corremos a donde Jesús. ¡Hey, Jesús, no tenemos para pagar el arriendo! ¡Hey, Jesús, no tenemos para pagar a los acreedores! ¡Hey, Jesús! Y Jesús muy sabiamente le dice a Pedro, hey, Pedro, ve al mar. Y tú vas a pescar, y el primer pez que pase en su boca tiene un estatero, o sea, una moneda, y con esa moneda pagas tus impuestos y los míos. ¡Hey! ¿Qué te pasa, Jesús? Si yo me acerco a tu presencia es para que tú me ayudes, y ahora resulta que yo también tengo que pagar los impuestos de Jesús. Así es Dios. Pero me preguntaba, ¿por qué el Señor envió a Pedro a pescar? Porque esa era la profesión de Pedro. Pedro era pescador, ese era su don. Si Pedro hubiese sido panadero, el Señor le envía a hacer pan. Pero el Señor le dijo, Pedro, ve a pescar. En otras palabras, usa tu don para conseguir los recursos que necesitas y ponerte al día con tus obligaciones. Y de paso, paga lo mío. Tú tienes un don.
¿Qué sabes hacer? ¿Hablar? ¿Eres bueno en las artes? El otro día me llamó una señora, me escribió y me dijo, ay, pastor, un día le escuché predicar acerca de que era el momento de empezar a emprender y ya tengo mi negocio. Y eso me alegra porque es que estas predicaciones no son simplemente para uno sentir, oh, qué palabra, qué revelación. No, es para que nos pongamos en acción. Yo sí quisiera escuchar cada día testimonios como este. Hey, yo escuché que usted enseñó algo o el Señor me ministró a través de su vida en una palabra y al día siguiente yo estaba manos a la obra. Y es lo que Dios te está diciendo, porque sé que hay personas que están aquí batallando con su economía, que están angustiadas porque los recursos no alcanzan y no saben qué hacer y están muriéndose de hambre, pasando necesidad. Y Dios les dice hoy, hey, usa el talento, usa el don que tienes. Tienes un don para las manualidades, pues úsalo para hacer artesanía. Tienes un don para cocinar, pues haz algo, usa tu don. ¿Cuál es tu don? No, yo no tengo ningún don. ¿Cómo que no va a tener don? Todos llegamos a esta vida con dones. Y pregúntele al Señor, si no lo sabe, ¿cuál es el don que tiene? Para hacer empanadas. Hay alguien que sigue esta transmisión, creo que es de Barranquilla, y esta persona tiene sus arepas, sus pan de yuca de la costa, así con acento francés y todo. Pan de yuca de la costa. Y está vendiendo, y le va bien, y promociona por redes sociales, y avanza y hace. Pero no se queda quieto. Tiene talentos. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, en Verdades Eternas, que Dios nos había dado el talento para hacer diseños. Y hacemos diseños como estos. Y comercializamos los vasitos. Y nos rebuscamos. Y hay que moverse. Yo no puedo quedarme todo el día aquí. Oh, Señor, haz algo por mí. No, haga vasos, estampe camisetas. ¿Cuál es el don que tienes? Haga algo. Cuando era pequeño yo recuerdo que me iba a la playa en Coveñas y cogía los caracolitos de la playa y cogía un cordel y hacía collares. Collares de esos caracolitos y después me iba a vender. Aquí están los collares. Y vendía. Y me rebuscaba. Usted se puede rebuscar. Usted está pasando necesidad porque quiere. Porque Dios le dio talentos a usted. Usted tiene que meterse con Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el talento? Dime qué yo debo hacer. Y vamos a lanzarnos a la conquista. Esto no es problema de pandemia. No, es de actitud frente a la vida. Usa tu talento. Ay, señor Humberto, que usted tiene esa voz bonita. Gracias por lo que me toca. Vamos a usar la voz y vamos a hacer locuciones. Y empezamos a hacer locuciones. Dios te ha dado talentos. ¿Cuál es el talento que tienes? Para vender. Entonces vende. No, pero es que mi negocio me tocó. Está en las redes sociales. Bien usadas. Wow. Ahí tienes todo lo que necesitas. Ve a pescar. Y hay un pez. Ya listo. ¿Sabes algo? Sí. El Señor me pone en el corazón decirles que hay un pez ya listo y preparado. Sí, ya la bendición está lista. Tienes que ir y lanzar el anzuelo. Tienes que ir y arrojar la red. Del pescado no te preocupes, que ya el Señor lo tiene seguro para ti. ¿Qué vas a hacer? Entonces yo quisiera escuchar a partir de hoy, mañana. Mire, ya comencé mi negocio, ya comencé mi empresa. Doña Juliet tiene ahí en Montería ventas de congelados, deliciosos, deditos, pan de yucas, empanadas. Hay unos bollitos de huevera de pescado. ¡Ah, qué delicia! Doña María Eugenia Franco les dijo, no, yo me voy a lanzar. El Señor empezó a bendecirla y está vendiendo comidas rápidas en Montería, almuerzos exquisitos. Si usted necesita, comuníquese con ella. En el barrio Mundo López. Y así mucha gente se está moviendo. Los otros lamentando, no, esta situación del país, es que ahora eso está mal, el coronavirus. ¿Qué coronavirus ni qué coronavirus? Con nosotros está el Dios grande y poderoso que creó los cielos y la tierra. Cuando hay tiempos de necesidad, yo lo que veo son oportunidades para
crear nuevas cosas. Sí. ¿Por qué existe la bombilla eléctrica? Porque había necesidad de alumbrar. Cada vez que hay una necesidad, hay una oportunidad para crear algo nuevo. Déjate usar por Dios. Es terrible que la gente que no tiene a Dios inventa más cosas. El otro día estaba en una reunión de la administración del conjunto donde vivo y había una empresa que se encargaba de hacer esas reuniones virtuales y era como moderador. Entonces ellos brindan toda la tecnología para hacer. Usted también lo puede hacer. ¿Quién dijo que no? Entonces empieza a mirar. Antes de estar perdiendo el tiempo por ahí en las redes sociales, mire opciones de negocio y use el don que Dios le ha dado. ¿Cuántos lo van a hacer? Digan amén. Pero ya, háganlo ya. Hay un pez que tiene una moneda en su boca para ti. Seguramente. A usted también. En algún momento de su vida le ha tocado poner excusas, como este hombre. No, es que yo tengo miedo, es que yo... Es que... Y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que poner excusas de hacer algo que debías hacer. ¿Por qué no haces deporte? No, es que hace frío, es que es muy temprano, hágalo y ya. Nuestro primer contacto con las excusas lo tuvimos escuchando las excusas de otros. Porque no llegaban tarde, o porque llegaban tarde, porque no hacían la tarea, porque hicieron algo que no se les pidió, etc. Las excusas, mis amados, son razonamientos o argumentos que defienden o justifican una acción u omisión. No, yo no predico porque me da miedo. Ah, sí, la palabra de Dios sí no la predica, pero él está hablando de otros a las espaldas, eso sí, ¿verdad? El propósito de presentar una excusa es evitar el castigo ante alguna falta. No, es que tuve miedo, por eso escondí. Como sé que tú eres un hombre bravo, entonces yo no hice nada con el talento. Para evitar el castigo por alguna falta o que sean consideradas las razones por las que una persona cometió un error. Generalmente, las personas que no saben cómo administrar su tiempo terminan pidiendo disculpas por quedarle mal a los demás. ¿Haga tamales? ¿Haga tamales? Eso le deja una platica, pero no se muera de hambre con los dones y talentos que Dios le ha dado, por favor. Invente algo. En ese sentido, es mejor no prometer que prometer y no cumplir, como dice Eclesiastés 5:5. Nadie conoce en verdad las intenciones de una persona, a menos que sean muy obvias o que se las declare a alguien más. Entonces, nos es difícil reconocer cuando alguien en verdad tuvo un impedimento legítimo para no cumplir con lo que se acordó, o si solo estaba inventando una excusa para justificarse. No, es que yo no estudié. Yo tampoco, y aquí estoy. Es que yo no sé manejar un computador. Yo tampoco, pero uno va hundiendo botones y va aprendiendo. Son excusas, nada más. No reconocer la importancia de los asuntos de los demás nos separará de ellos y nos volverá egoístas y mentirosos. Es un juego muy peligroso, el de las excusas. Al inicio parecen manejables, pero luego notamos que se vuelve todo solo excusas. Puede que sean verdaderas al principio, luego nos aprovechamos de ellas, después nos acostumbramos a poner excusas por todo, y lo que es peor, inventamos excusas ridículas que la gente nota que no son ciertas. Se notan que no son ciertas a simple vista. Son mentira, pero la gente se las cree, ellos mismos se las creen como si fuera verdad. Este siervo pensó que sería recompensado por su negligencia y sus excusas. Yo he venido a decirte en ese día, mire, tus excusas y tus justificaciones no van a ser un argumento válido delante de la presencia de Dios. No. Mateo 25, versos 26 al 30. Mira qué pasó, la consecuencia.
Respondiendo su señor dijo, te entiendo que tenías miedo, pobrecito tú. No. Aquí la Biblia dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero. Ojo, y hace énfasis, es que no era tuyo, era mi dinero, era mi talento, era mi don que yo te di a ti para que multiplicaras y por tu miedo y tus excusas los escondiste. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 28 dijo Jesús, quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Por qué cada día soy más pobre? Porque el que no es fiel en lo poco, le será quitado lo que tiene. Verso 30, dice la palabra. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. El título que recibió aquel hombre que escondió su talento fue siervo malo y negligente. Que eso nos retumbe en el oído cuando no hagamos lo que necesitamos hacer. Siervo malo y negligente. Fue considerado malo y negligente. ¿Por qué? Por no haber usado el talento que le fue confiado. Este siervo seguramente pensaba que sus excusas lo librarían de su responsabilidad. Lo grave de esto es que muchos son los que piensan como este siervo malo. Ellos aseguran que el día que tengan que presentarse delante del Señor, sus excusas y no sus resultados los exonarán de cualquier responsabilidad. Pero según Jesús, eso no es así. Este siervo negligente no solo es catalogado malo, sino que es echado al horno de fuego y su talento, el que le fue confiado, le termina siendo dado al que tenía más talentos. Y cualquiera podría preguntarse, ¿es acaso Dios injusto por haber dado el talento al que tenía 10 talentos, habérselo quitado al que tenía 1 y habérselo dado al que tenía 10 talentos y no al que tenía 2, por ejemplo? Por supuesto que no. Dios no es injusto, es sabio. Lo que pasa es que el que más tiene, más demuestra que es más diligente. Y al ser más diligente con lo que se le ha confiado, demuestra que es una persona en la que se puede confiar. El diligente no deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. El alma diligente será prosperada, dice la palabra. ¿Qué es ser diligente? Hacerlo ya. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca de esto y sigues posponiendo el tiempo? No, este año sí. El año que viene sí. Este siervo malo fue egoísta. Él pensaba en sí mismo. Recuerde que comenzamos estudiando que los dones y los talentos que Dios nos da son para administración de la iglesia. Y mientras usted se está quejando de que no tiene empleo, Dios también se está quejando de usted y diciendo, wow, si tan solo entendieras que yo quiero hacer de ti un empresario y que tengo una cantidad de personas que voy a poner a trabajar en tu empresa.
tú lo pensarás dos veces. Veo el caso de Moisés. Dios esperó 80 años y después de los 80 años que Dios espera para que vaya y libere al pueblo de Israel, Moisés empezó a colocar excusas. El pueblo estaba siendo oprimido en Egipto y Moisés no entendía que por cada excusa que él colocaba, sus hermanos sufrían. Nuestra falta de determinación, nuestra negligencia puede estar haciendo sufrir a miles de personas que Dios quiere bendecir a través de su vida en todas las áreas. Este hombre era egoísta. Él quería evitar el riesgo para protegerse y no perder lo poco que tenía. Toma, aquí está lo que me diste. Y listo. Sus miedos y sus inseguridades fueron más grandes que su Dios. Existe una verdad eterna e irrefutable, y es que el Señor vendrá a arreglar cuentas con cada uno de nosotros para saber qué hemos hecho con el capital de inversión que Él ha depositado en nosotros. Todos los siervos tenían capacidades para recibir los talentos que su amo les entregó. Asimismo, Dios nos ha dado talentos y nos ha dado habilidades a todos, y tendremos que responder por ello. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11, dice la palabra: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu el que le ha dado esos dones. En el mundo en que vivimos, no es nada sencillo acrecentar un capital inicial. Aquellos que se han hecho millonarios y han hecho fortuna con poco dinero, hoy son autores de libros de gran venta. En cada uno de ellos nos enseña las estrategias de crecimiento y desarrollo de sus empresas. Pero el Señor, en su palabra, nos dio técnicas espirituales para desarrollar los dones que ha sembrado en nuestra vida a su máximo potencial. Algunos viven lamentándose. Señor, ¿por qué le diste talento a él y no a mí? Señor, ¿cómo es que haces acepción de personas? ¿Por qué unos son prosperados y yo no? Porque unos fueron diligentes y tú no has sido diligente. ¿Será que cuando llegué a la fila dicen otros de la repartición de los talentos ya se habían acabado? La respuesta es no. A todos Dios nos ha dado talentos. Si usted tiene un talento, sabe cantar, úselo. Si el talento es ser locutor, úselo. Pero que sea talento, porque hay gente que dice, no, es que yo tengo talento para cantar, pero ni la mamá los apoya en el canto, porque aunque cantan bien se les oye mal. Entonces tú necesitas saber que tienes un talento. El Espíritu de Dios está... ¿Quién dijo que eso es talento? Por favor. Entonces también tiene que ser sincero. Si usted no sirve para eso, dedíquese a otra cosa. Busque otra cosa que hacer. Si usted tiene un talento, puede convertirlo en 2. Sí. Ahora, esto es interesante. Usted lo convierte en 2, ese talento en 2. Si tiene 2 talentos, usted puede convertirlo en 4. Y si tiene 5 talentos, puede convertirlo en 10 talentos. Sí, estos multiplicaron los talentos. Muchos están esperando que el Señor les multiplique el talento, que les dé más de lo que han alcanzado hoy. Pero en verdad, es Dios quien está esperando que usted, de siervo fiel, lo multiplique y lo ponga a producir.
Los talentos mencionados en esta parábola no solo representan el dinero o las cosas materiales, sino también las cualidades y la capacidad que todos llevamos dentro, o sea, nuestro potencial. La vida no es justa, dirán algunos. Ya que unos nacen con estrellas y otros como yo nacemos estrellados. La vida es injusta, ya que no todos empezamos con las mismas cartas. ¿Por qué Dios es injusto? Unos nacen con la abundancia de 5 talentos y otros lo hacen en la escasez, es decir, un talentico, pobrecitos. Pero en la vida, como en la parábola, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Sí. Recuerde eso siempre. Lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Si Dios te dio un talento es porque sabes que esa es tu capacidad. Pero puedes tener 10, 20, 50 mil talentos y si no sabes qué hacer con ellos, es como si no tuvieras nada. Termino con esto. Dios te dio talentos para usar, no los vayas a ocultar. Sí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que te abra la mente, que te ilumine el entendimiento, para que puedas comprender que has sido dotado de dones, que cuando Dios te creó, también pensó en las habilidades que tendrías, en los dones y en las capacidades. Y tú sabes para qué eres bueno, sabes pintar, ¿verdad? Tienes un talento especial para la pintura. Pero dice, no me ha funcionado la pintura. Sé fiel en lo poco. Y sigue perseverando, porque esa es otra. Estos hombres tuvieron que esforzarse para poner a producir esos talentos, porque no todo es fácil. La gente quisiera que los talentos se multiplicaran como por arte de magia, ¿no? Es necesario trabajar y muchas veces duro, hacerlo fuerte. No te canses ni te rindas. Colocaste la empresa. No estás viendo resultado. ¡Ay, cojo el talento y lo escondo! No. Busca por otro lado. Inventa otras estrategias. Que el Señor te guíe, te oriente. Pero no puedes parar. No puedes darte por vencido o por vencida. Tienes talentos. El enemigo tal vez te ha estado vendiendo que tú eres un bueno para nada. Y le creíste lo que te dijo. Hoy es necesario que renuncies a eso. Esas excusas que has aceptado de que no has estudiado, de que no provienes de una familia rica, de que no tienes dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Sabes que las personas que se han hecho ricas por ideas y han sacado adelante esas ideas? Y esas ideas a veces son gratis. Simplemente métete con Dios y deja que Él te ministre esas ideas innovadoras y creativas. Siento algo en mi espíritu. El Señor está trayendo esa creatividad a nuestras vidas hoy. Algo se está rompiendo. Algo el Señor está transformando y está quitando en nosotros hoy. Y está depositando en nuestra vida la fe para volver a creer que sí es posible usar estos dones y talentos que el Señor nos ha dado. A partir de este día, rompemos toda alianza con las excusas y las justificaciones. Que el gobierno, que no hay dinero, que la lluvia, nada. Excusas se van de nuestra vida ahora en el nombre poderoso de Jesús y creemos a la palabra. El Señor nos está diciendo, vayan, que ya yo les di la bendición como le dijo a Pedro. Hay un pescado que en su boca tiene la moneda, tiene el dinero, tiene los recursos que tú necesitas. Ya la bendición está asegurada para ti. Tienes que moverte y tienes que buscar y poner a funcionar esos dones y talentos que el Señor te ha regalado. Hoy renunciamos a todo espíritu de temor que había hecho que ocultemos nuestros dones y talentos. Temor, te vas de mi vida.
El temor es el principal enemigo de la conquista y no lo acepto más en mi vida. Me declaro libre de temor. Ahora tengo confianza, descanso en la promesa de Dios y confío en que Dios está conmigo y Él me va a sacar adelante en este proyecto que voy a emprender a partir de ahora. Renuncio a la negligencia. Estos hombres que multiplicaron fueron diligentes. Y necesitamos ser diligentes. La negligencia, el estar posponiendo todo para después, el estar descansando antes de empezar a trabajar, toda esa negligencia se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo ese egoísmo, toda esa pereza, le echamos fuera de nuestras vidas y nos declaramos sanos, nos declaramos libres por el poder de la sangre de Jesús para ir y emprender y conquistar las grandes cosas que tú, mi Señor, tienes para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. No colocaré más excusas y cuando el Señor me pregunte por el talento, le voy a decir, Señor, aquí tienes. Y mi talento ha sido multiplicado. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos van a empezar a usar su talento a partir de este día? Que levanten una manito, que pongan un ok, que manden un emoticón. ¿Cuántos van a empezar a usar ese talento? Ya es hora. Ya es hora. Ya es más, eso va a ser impresionante lo que el Señor va a empezar a hacer a partir de este tiempo con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio, darle me gusta a esta página y compartir con nuestros amigos para que se enteren que hay una ventana donde todos los días el Señor ministra a nuestro corazón a través de su santa y bendita palabra. ¡Feliz día para todos! Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.